tiene alegría aunque a su alrededor estén carcajeando. Y todos pasamos, considero yo, que todos pasamos por momentos duros y difíciles. No solo el que anda lejos de Cristo, sino también los que andamos con Cristo. Tenemos aflicciones, tenemos dificultades. Y creo que en esta oportunidad, hermanos, quisiera confortar sus corazones. Quisiera confortar su espíritu. Para que no andemos entristecidos, no andemos acongojados todo el tiempo, pensando en que no hay remedio, pensando en que no hay respuesta, no hay soluciones. Y por esto, esta enseñanza, la cual el Señor ponía en mi corazón para confortar a la iglesia, a usted como iglesia, a usted que de momentos pasa momentos tristes, de momentos, hay momentos, hermanos, que nos afligimos y lloramos. Yo he pasado momentos que lloro y me entristezco, pero no significa que yo me aparte del Señor, sino que son momentos como persona que vivimos, como personas que somos. Tenemos sentimientos, tenemos emociones. Algunos son más nobles, algunos son más sensibles que otros. Los que son más sensibles, ciertas emociones se convierten en una tortura, pero los que son más duros o son más fuertes en ese aspecto, hay emociones que ni siquiera les hace daño, pero todos pasamos. El escritor a este libro es el hermano Pablo, el apóstol Pablo, el escritor de estas palabras, las cuales hemos leído. Haciendo preguntas, el apóstol Pablo, haciendo unas cuestiones. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Hay una pregunta, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Por qué el apóstol Pablo hace esta pregunta a los hermanos? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Por qué la pregunta? Porque habían razones para hacerlas. Habían en ese momento situaciones que se estaban viviendo que podrían apartar a ciertas personas de Dios. Y por eso el apóstol Pablo hace este cuestionamiento. ¿Quién? Yo le hago a usted la pregunta, ¿quién lo podrá usted separar del amor de Dios? ¿Quién lo podrá separar? Tal vez ha llegado algún momento en que algo lo pudo haber separado. Algo lo desanimó, algo lo dejó pensando en que si podía continuar, se quedaba o ya no hacía nada. Y el apóstol Pablo hace esta pregunta: ¿quién nos separará de ese amor? Del amor de Cristo. ¿Y en qué consiste el amor de Cristo? Porque hay un amor que es el amor de Cristo, al cual nosotros estamos apegados, estamos unidos, como aquellos hermanos tenían esa unión con Cristo, con el amor de Cristo, que los tenía unidos. Pero que había una cuestión: ¿quién los podrá separar de ese amor? ¿Y en qué consiste el amor de Cristo? Si usted me acompaña al libro de Juan, al Evangelio de Juan, no pierda esta escritura. El Evangelio de Juan, capítulo número 19, encontraremos en qué consiste el amor de Cristo. Juan 19, 1 al 3 dice: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y le decían: salve, Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. ¿En qué consiste el amor de Cristo? Estos 3 versículos describen parte de lo que consistía el amor de Cristo. Ese amor que Pablo dice: ¿quién nos separará de ese amor de Cristo? ¿En qué consistía? Consistía
en que a él lo azotaron. El versículo 1 dice, Pilato, entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó, o sea, lo golpeó. Y en el versículo 2 dice, y entretejieron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura. Y lo tercero que sucede en estos 3 versículos es que le dieron bofetadas. El amor de Cristo, el amor de nuestro Señor Jesucristo consistía en eso. Consistió en eso. En que Él, tomando forma de hombre común y corriente como nosotros, ofreciendo su propia vida en sacrificio en lugar nuestro, en lugar de la humanidad, porque la Biblia dice que el hombre estaba separado de Dios. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios determinó por amor a la humanidad un medio por el cual los hombres se acercaran a Él y alcanzaran de su gracia y se beneficiaran de Dios. Y ese ser, ese personaje que vino a abogar por nosotros fue Jesucristo. Hoy o en estos días, yo ya no estoy muy enfocado de los días estos que se celebran, porque ya no son el tema de un cristiano. Pero hay quienes toman ciertas fechas para conmemorar ciertas cosas que hizo Jesucristo. Y se le hace el realce. Y muchas personas en este día podían acongojarse y sentirse culpables y hacer memoria y hacer ciertas cosas como que si fueran buenas personas. Pero el resto del año no se acuerdan de Cristo Jesús. El resto del año están separados del amor de Cristo. ¿Y qué es el amor de Cristo? Es el sufrimiento en la carne, en el cuerpo de Cristo, por amor a unos pecadores, a personas que no lo querían, y aún algunos que todavía no lo quieren, no lo aceptan. Y el Señor Jesús se entregó por todos, sin importar religiones, culturas, países, lenguas, absolutamente sin importar nada, sin acepción de personas. Entonces, comenzamos diciendo pues que el amor de Jesús, el amor de Cristo consiste en que lo azotaron, en que sufrió por nosotros. Le pusieron una corona de espinas, lo abofetearon. Pero ¿qué más dice la escritura? El versículo 14 hasta el 16 dice, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato le dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Aquí quiero añadir lo siguiente. La escritura dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Aquí añadimos a los golpes, a la corona de espinas en su cabeza, a los azotes añadimos desprecio. El desprecio del pueblo por el cual él estaba ahí. Yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted qué haría por amor? ¿Qué haría por amor? Tal vez por sus hijos, los que tienen hijos, darían su vida por los hijos.
Los que son casados darían su vida, el hombre daría su vida por su esposa. Tal vez la esposa haría lo mismo, pero ¿qué haría usted por un desconocido? ¿Daría su vida por un desconocido? ¿Daría su vida por un delincuente? ¿Defendería usted a un delincuente? Supóngase que están rodeando a una persona para azotarla, para golpearla, y esa persona la encontraron robando. ¿Usted pondría su cuerpo, pondría su vida para que lo golpearan a usted en lugar de golpear al ladrón? Ninguno lo haría. Ninguno lo haría porque ninguno de nosotros tiene el suficiente amor incondicional como el que tuvo Jesús. Jesús, viniendo a este mundo, tomó condición, tomó forma de hombre sin necesidad de tomarla. Él tenía todo. Por Él fueron hechas todas las cosas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho estuviera hecho. Pero Él, por amor a toda la humanidad, no solamente de aquella época, sino a las personas que iban a nacer y que seguirán naciendo, entregó su vida, porque no existía otro medio, no había otra manera de que los hombres fueran perdonados por Dios que a través de la muerte de Jesús. Entonces Jesús es el que aceptó llevar la carga, los golpes, el castigo, las enfermedades, las maldiciones que a nosotros nos correspondían. Entonces Él voluntariamente, aceptando obedientemente el mandato, después de haber hecho milagros, después de haber hecho bien a los hombres, algunos de ellos tal vez no, lo tomaron y lo presentaron delante de las autoridades romanas. Muchos dicen que los romanos lo mataron. Ellos aplicaron justicia, pero quienes llevaron a Jesús, quienes lo condenaron a muerte, fueron su propio pueblo. Por eso dice, los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Su pueblo no lo recibió. Pero Él voluntariamente continuaba con el propósito por el que fue llamado. Y cuando ya estaba por culminarse su obra, entonces lo arrestaron, traicionado por Judas, vendido por unas cuantas piezas, unas cuantas monedas de plata, unos cuantos billetes. Arrestado, traicionado, no, desechado, traicionado, arrestado, enjuiciado. Y en su juicio ninguno estuvo con él. Jesús le preguntó a uno de sus discípulos: ¿me amas? Y el discípulo le contestó: sí, Señor, te amo. Ya escuché el nombre allá, Pedro. Y le vuelve a preguntar: ¿me amas? Y le vuelve a responder el discípulo: sabes que te amo. Y le vuelve a preguntar 3 veces. La tercera vez: ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. 3 veces preguntarle lo mismo y 3 veces contestarle lo mismo. Podríamos pensar que Pedro era un hombre que amaba profundamente a Jesús. Y que, como Pedro dijo, aún iré a la muerte contigo. Pero en el día de su arresto y en el día de su juicio,
Pedro se hallaba escondido, ocultándose de los soldados romanos. Y dice la Biblia que allá se metió a calentar con los que estaban afuera. Y ahí lo reconocieron. Oye, ¿tú no eres uno de ellos? Y él dijo, no, yo no soy. Y luego una mujer le dijo, tú eres uno de ellos porque hablas igual que ellos. Y él, por no dar color, empezó a maldecir a aquel hombre que amaba a Jesús. Entonces, pensando en todo el proceso de sacrificio, pensando en todo lo sucedido a Jesús por amor, ninguno de nosotros tiene ese amor que tuvo Jesús. Aunque usted diga que ama a su familia, aunque usted diga que ama a sus hijos, no se compara ese amor con el amor que tuvo Cristo Jesús por ustedes, por la humanidad entera. Y de ese amor es el que habla el apóstol Pablo en la carta a los Corintios capítulo 8, el versículo 15 que leímos, no 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dije Hechos, ¿verdad? Romanos. Corintios dije yo, Romanos, qué bueno que están prestando atención. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? De ese amor de Cristo. Pero avancemos un poquito más respecto a este tema de Jesús. Versículo 28 al 30 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en el hisopo, se la acercaron a su boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Después de haber sido, volvamos a recapitular, traicionado, arrestado, enjuiciado, golpeado, ¿qué más? Condenado, crucificado. Tenemos al Señor en la cruz con heridas según la ciencia. Dice que lo azotaron como no se puede dar una idea a una persona. Los castigos que aplicaban los soldados romanos no eran castigos como pegarle con el cinturón al hijo. Eran castigos crueles. La idea era hacer pagar al delincuente su delito en mano de soldados. Gente acostumbrada a ver sangre. Gente acostumbrada a torturar a sus esclavos. Gente acostumbrada a no tener compasión ni dolor por el dolor ajeno. Así que podrá pensar usted, podrá imaginarse todos aquellos latigazos que le fueron dados, todos aquellos azotes, no fueron con amor, fueron con odio. Descargaron en Jesús todo el rencor, tal vez no el rencor, sino todo lo que había dentro de ellos como soldados que eran. He escuchado yo que cuando agarran en tiempos de guerra y agarran a un soldado del bando contrario para que hable, lo torturan. Y mientras más se resista aquel hombre, aquel soldado en hablar, más dura es la tortura. Les he visto que le meten en toneles de agua y ahí hasta que sienta ahogarse y lo sacan y lo vuelven a meter para que sienta muerte, que sienta que su cuerpo está pereciendo para que hable. Imaginémonos un poquito lo sucedido a Jesús. Tenemos un hombre en la cruz, golpeado, azotado, herido,
desangrada el rostro, desangrada la espalda, desangrado los pies, desangrando usted de las manos por los agujeros hechos por los clavos que se los pusieron sin anestesia. Dice la ciencia también que la posición en la que se encontraba Jesús en esos momentos, de la condición en la que estaba ya casi moribundo, respirar para él era un dolor. Porque el pulmón, los pulmones, donde está la caja torácica, para que los pulmones se expandan, necesitan que el cuerpo esté cómodo para respirar. Pero en esta condición, colgado de ese madero, con los pies clavados en la caja torácica, ya no daba más para el pulmón. Entonces esos pulmones estaban haciendo lo imposible por mantener oxígeno. Todo el tiempo en que el Señor estuvo en esa cruz, sufriendo, padeciendo, fue por amor a usted. El único objetivo de que Jesús estuviera ahí era usted. El motivo, la razón que lo tenía sufriendo y padeciendo todo ese sacrificio era usted. Era el amor que nos tuvo desde el principio a cada uno de nosotros. Es su amor incomparable. Es su amor el que lo sostuvo en esa cruz, que lo llevó a esa cruz, pudiendo él haber dicho no voy. Pudiendo haber dicho que ellos paguen. Ellos lo hicieron, que ellos paguen. Ellos robaron, que ellos paguen. Ellos blasfemaron, que ellos paguen. Ellos no te aman, Señor, que ellos paguen. Bien pudo haber dicho Jesús eso, pero él no lo hizo, porque su amor fue tan grande para con nosotros. Usted no se da una idea de cuán grande fue el amor de Dios para con nosotros. No se puede representar en un vía crucis. No se puede representar el sacrificio en una procesión. No se puede representar el sacrificio en un simulacro. No se puede, no hay nada comparable con el sacrificio en la cruz del Calvario. Hicieron una película para representar lo que era. No hay nada que se compare a ese hecho. Porque en todo ese sacrificio, lo único que motivaba a Jesús era el amor hacia las personas. ¿Qué motivará a los demás? No sé, el dinero tal vez calmar su conciencia. Pero lo que motivó a Jesús llegar hasta allá, al Gólgota, fue puro amor. Puro amor que nos dio a participar a nosotros. Ese amor que Cristo tenía nos lo dio a nosotros. Nos lo compartió a nosotros. Por eso es que amamos a Dios. No, la Biblia dice que amamos a Dios no porque nosotros querramos, sino porque Él nos amó primero a nosotros. Y ese amor depositó amor de Dios en nosotros. Para que ese amor depositado en nosotros nos ayude a amar a Dios, a apreciar el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces encontramos a Jesús ya en ese punto en donde tenía sed, y en lugar de darle algo refrescante, le dieron algo despreciable, algo insoportable para que un sentido del gusto pueda deleitarse: vinagre. En casa, cuando hay que hacer limpieza, se ocupa del vinagre, y yo no tolero el olor al vinagre. Pero es eficaz para ciertas cosas, pero imagínense, está bien para limpiar el lavamanos, tal vez para el piso, tal vez para alguna olla, pero para beber. Usted, aunque esté en el desierto y se encontrara una botella de vinagre con una etiqueta, el mejor vinagre del mundo,
usted no se lo toma, aunque esté muriendo, porque no le va a causar a usted la satisfacción de que está recibiendo lo que está buscando. Entonces encontramos a un Jesús, hermanos, moribundo, pidiendo, no, tal vez no pidiendo, sino diciendo: tengo sed, y en lugar de proveerle lo necesario, le proveen. Él siendo la fuente de vida. Jesús le dijo a la samaritana que el que a él llega, ¿cómo es? Que si bebieres de esta agua, nunca tendrás sed jamás. Él siendo esa agua, le ofrecen a él vinagre. Él ofreciendo agua para la humanidad. Hay un canto que cantamos que dice: Cristo es la peña de Oreb que está brotando, agua de vida saludable para ti. A todo aquel que sufre o va llorando, la paz le ofrece por su sangre carmesí. Y luego se le invita: ven a tomarla, es más dulce que la miel. Esa agua que el Señor provee, que se las estaba entregando ellos ahí, era compensada con un poco de vinagre en sus labios. Váyase, quiero que use su pensamiento y váyase hasta aquella época. Imagínese esa escena. Fácil es hacer un simulacro y me pongo en una madera y me subo ahí, y que los demás estén mirando a la expectativa y riéndose. Fácil se hace eso. Pero lo que allá se estaba llevando a cabo, hermanos, tal vez los romanos se reían porque hacían burlas de él cuando echaban suerte sobre sus vestidos. A ver, que yo me lo llevo, no, que echemos suerte, haciendo burla tal vez ellos, porque dice la Biblia que se burlaban allá los que estaban a su alrededor. Pero él sufría. Y nosotros no pensamos en eso. Y hoy es bueno que meditemos en eso, en el sufrimiento de Cristo por amor a usted. No lo motivó otra cosa. Él no murió por la vaca, por el perro, por el gato, por el elefante, por el tigre, por los osos polares, que hoy están más protegidos que los humanos. La sociedad protege al águila. Maten un bebé, a la creación de Dios, por el que en Cristo murió, por el que en Cristo fue crucificado, pero cuidado y no maten al águila. Ve cómo la humanidad ha cambiado, porque ha dejado de prestarle sentido a lo que es verdadero, a lo que debe de ser, al sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque tal vez nosotros como iglesia no presentamos a un Cristo crucificado. En parte seremos culpables por cómo el mundo trata a Dios. Porque en lugar de mostrar a un verdadero Dios, podemos estar mostrando un falso Dios. Pero hoy es tiempo de hacer conciencia de lo que hizo el verdadero. No el falso, el verdadero, aquel que murió, aquel que se sacrificó por amor, aquel que sufrió todo lo que pudo haber sufrido, aquel que llevó nuestras enfermedades y la maldición que sobre cada uno de nosotros debería haber, Él se las llevó. Y lo mejor de todo, que no nos cobró nada. Ya ve que nosotros, los hispanos, somos medios delicados cuando se trata de dinero. No tenemos seguro de vida porque no queremos gastar dinero. Compramos en las tiendas económicas porque no queremos gastar dinero. Y no estoy diciendo que estamos pecando, ¿no? Cada uno viva como bien le parezca. Le estoy diciendo cómo somos. Teniendo esto que Cristo nos dio, su amor gratuito, que no nos está cobrando nada. Usted entrega sus ofrendas y sus diezmos no porque le debe algo a Dios, porque el Señor se lo está cobrando y si no me lo pagas no te llevo al cielo. No, eso usted lo hace porque ama y está agradecido con Dios. Por eso no lo forzamos a hacerlo. ¿Cuándo ha escuchado aquí que lo estemos obligando a que dé dinero? Nunca. ¿Por qué no lo hacemos?
Porque eso es irrelevante ante el sacrificio de Cristo Jesús. Lo que siempre insistimos es que entregue su vida a Cristo, que mantenga su vida con Cristo. Eso sí lo insistimos. Eso es lo importante. Porque el Señor murió para salvarnos, no para hacernos ricos, para salvarnos. Aunque digan algunos que el Señor murió para hacernos millonarios. Ese es el falso mensaje. El verdadero mensaje es que el Señor murió para salvarnos. Él se hizo pobre por amor a nosotros. Siendo ricos se hizo pobre. ¿Cómo es que nosotros siendo pobres queremos ser ricos? No es posible. La mejor riqueza es estar con Cristo. Ahora bien, entonces si vamos a Romanos, entonces donde estábamos, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Ahora ya entiende cuál es el amor de Cristo. El amor de Cristo no es el apapacho. El amor de Cristo no es el beso. El amor de Cristo es su sacrificio, que tomó su lugar, ocupó su lugar de condenado y lo libertó. Y se hizo él culpable, se hizo pecador por nosotros. No porque había pecado en él, sino por nosotros se hizo maldición, dice la Biblia. Entonces aquí la pregunta es, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? El versículo 35 dice, tribulación. Aquí el primer obstáculo que podemos encontrar para separarnos del amor de Cristo. Y Pablo lo dice, tribulación tal vez. O si no es de tribulación, ¿será angustia? Si no es angustia, ¿será persecución? Si no es esto, entonces será el hambre. O tal vez la desnudez, o el peligro, o la espada. ¿Cuál de todas estas cosas nos pueden separar del amor de Cristo? ¿Cuál de todas esas será? ¿Qué será lo que nos motive a nosotros para dejar el amor grande y maravilloso de Dios? ¿Qué ha motivado a otras personas a apartarse de Cristo? Que sea mejor que su amor. ¿Qué será? Tal vez fue la angustia. Tal vez fue la tribulación que vivió, que lo orilló a apartarse del amor de Dios, porque no fue suficiente el amor de Dios, tal vez. El escritor a esta carta describe lo que él vivió en carne propia, estando con Cristo. Y veamos qué dice él de lo que él vivió. Tal vez alguno de nosotros, hermanos, algunos de los que estamos acá, algunos de los que nos miran, pueda decir, pues yo he sufrido más que Pablo. Vayamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo número 11, versículo número 24. Veamos que Pablo, el escritor, el que dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? El hambre, la desnudez, la tribulación, la angustia. ¿Qué será? Veamos lo que vivió Pablo. Capítulo 11, versículo 24 al 33 dice, 3 veces he sido azotado con varas. No, el 24 dije, ¿verdad? Perdón, hermanos. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 5 por 4, 20. 200 azotes menos 1, 199 azotes que recibió Pablo. 3 veces he sido azotado con varas. Y no piense que hay unas varitas chiquitas, no, unas varas. Varas para hacer sufrir a las personas. 1 vez apedreado. Y tampoco piense piedras pequeñitas, no, piedras de buen tamaño. Piedras con la intención de matar, de asesinar. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Estaban allá en el mar, solo ahí, naufragando, otra vez con la gente naufragando, sin esperanza tal vez de vivir,
de que llegara rescate. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi pueblo, mi nación, peligros de los paganos, de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, las preocupaciones por todas las iglesias. ¿Quién se enferma y yo no me enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos de los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para arrestarme. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Esto Pablo testifica todo lo que pasaba por causa del amor de Cristo. Ahora yo le pregunto a usted, aquí entre nos, entre confianza, entre hermanos, ¿alguna vez usted ha pasado algo de esto o todas estas cosas que lo motiven a usted a decir, yo sí tengo razones suficientes para apartarme del amor de Cristo? Pablo no las tuvo, fueron poquitas, pero yo he sufrido más que Pablo. ¿Alguno tendrá la confianza de levantar su mano y decir, yo tengo mayores razones? Yo creo que no. Si es que hambre hemos pasado de todas estas cosas, hambre, pero persecuciones, no. Tal vez en el tiempo pasado de ladrón, tal vez alguno lo persiguió la policía, pero por causa del amor de Cristo, por ser cristiano, hambre sí pasamos, pero no por cristianos, no por estar en el amor de Cristo, sino por cualquier otra cosa. Por andar en el trabajo, por andar en el parque, pasamos hambre, ya tengo hambre, no hay comida. Pero en verdad por el amor de Cristo. Entonces la pregunta puntual sería otra vez, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué lo podrá separar usted, amado hermano? ¿Quién lo podrá separar? Piense, le doy tiempo para analizar. ¿Alguna razón válida? Alguien que me diga, yo tengo una razón válida para separarnos del amor de Cristo. Nadie, ¿verdad? Porque no la hay. Porque no hay ninguna razón válida que nos pueda separar de ese amor tan grande de Cristo Jesús por nosotros. No existe, hermano. Si avanza conmigo al versículo 36, dice, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, como somos contados como ovejas de matadero. ¿Cuál es la realidad de las cosas? Es que si ya estamos en Cristo, ya contémonos como muertos. Piense en Juan. Piense en Juan. ¿Dónde terminó sus últimos días, Juan? En una isla, desterrado, en una isla abandonado, condenado. Por aquí está en las islas que conocemos de cárceles, tenemos la de Guantánamo, ¿no? Que ya está cerrada o está abierta todavía. El Alcatraz, también tenemos esta. En México estaba viendo las noticias que hay una también, o había, apenas la cerraron en el 2000. Las Islas Marías, ya la cerraron también. Pues bueno, en la isla de Patmos también mandaron a Juan.
No. ¿Sí? A pagar la condena. Ahora bien, ¿cómo murió Pedro según la historia? Porque la Biblia no dice según la historia, ¿cómo murió? Dice que de cabeza, crucificado. Ajá. ¿Cómo murieron los demás? Aserrados. Ajá. La historia habla del Coliseo romano. Gente que fue muerta, cristianos muertos devorados por los leones para hacer espectáculo de los asistentes. Ahora, ¿qué dice la Escritura? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Toda persona que viene a Cristo debe de saber que corre peligro de muerte. Entonces, con ese conocimiento, ¿qué lo podrá separar del amor de Cristo? Si sé que tarde o temprano voy a morir por causa de Cristo. Entonces, ¿qué me podrá separar? ¿Persecución? No. Puede que por la persecución tenga que morir por eso. ¿Falsos hermanos? No. Si me quieren matar los falsos hermanos, mátenme. Para eso es que me convertí al cristianismo, para morir por la causa de Cristo. Y entonces, ¿quién me puede separar a mí? Usted se podrá pensar, ¿qué pasará por las mentes de aquellos que se han apartado del amor de Dios? ¿Qué causa mayor tuvieron para hacerlo? Yo le voy a decir algunas causas mayores. No porque sean así, sino porque así las miraron. Una mala mirada. Que no los saludan. ¿Verdad? Y usted ya está empezando a pensar en otras. Esas no son causas mayores para el cristiano, pero para ciertas personas sí son razones suficientes como para abandonar a Cristo. Pero nosotros no somos de los que retroceden, ¿verdad? Para perdición. No, nosotros somos de los que, en el estudio bíblico del miércoles decía yo, cuando nos convertimos al cristianismo, nos cambiaron la transmisión, nos quitaron la reversa y nos pusieron pura primera y segunda. No necesitamos quinta, primera y segunda es suficiente. Como los aviones. Ahí está. Y como los aviones mejor que ellos vamos a volar también al reino de Dios. Si perseveramos hasta el final, si estamos hasta el fin, pero si no, remolcados para el infierno podremos ser. Y de eso queremos escapar. Por eso luchamos, peleamos, no como el que pelea con el viento, no, peleamos con conocimiento pleno a lo que hemos venido. Un soldado no se enlista para pasársela bien, no, el soldado se alista porque sabe que va a haber guerra y en cualquier momento lo van a llamar, y lo que va a haber en guerra no va a ser un partidito de fútbol. Imagínese usted que los soldados vayan con ese conocimiento que estando en la guerra van a solucionar todo con un volado, y el que pierde el volado, no, allá van a solucionar todo peleando. Algunos tendrán que perder algún miembro de su cuerpo, otros peor aún la vida, pero van con esa conciencia. Nosotros como cristianos estamos sirviendo a Dios con la conciencia, con el conocimiento de que somos muertos todo el tiempo. Entonces todo lo que venga a nuestro alrededor, de que si vamos a pasar esto, vamos a pasar aquello, que si ya no me hablaron, que si, eso no nos afectará. Pero si en algún momento nos hace bajar la guardia emocional, tenemos respuestas, tenemos auxilio, tenemos ayuda. No, el Señor no es un ser, ¿cómo se dice?, que no conoce nuestras debilidades. Sabe nuestras debilidades, Él conoce nuestras debilidades, sabe de qué pie cojeamos, sabe de qué, cuando necesitamos más ayuda. Entonces el Señor tiene todo calculado, nosotros no tenemos todo calculado. 2 Corintios 4:11 nos dice lo siguiente: alabado sea el nombre del Señor.
2 Corintios 4:11 dice: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. ¿Se da cuenta? Nosotros, los que vivimos, siempre estamos entregados a muerte. Entonces, ¿qué nos afligirá? ¿Por qué temer a la muerte? Muchos tenemos temor a la muerte, ¿no? Pero no pensamos en la muerte sobre nosotros, sino pensamos en las consecuencias. Nuestros hijos, nuestra familia, pensamos en ellos. Pero seamos conscientes, eduquemos a nuestros hijos. Hijo, yo como cristiano pertenezco al pelotón de Cristo y estoy todo el tiempo en batalla. Tengo guerra todo el tiempo y en cualquier momento puedo perecer. ¿Verdad? Estar consciente, porque hay hijos que cuando su papá pierde la carrera, o mejor dicho, terminó su batalla con el papá, se apartan de Dios. Hay que preparar a nuestros hijos, decir que él también pertenece al batallón y que todo el tiempo va a estar en peligro de muerte. Entonces, conociendo esto, hermanos, ¿quién nos puede separar del amor de Cristo? Hasta la fecha, tal vez pudiera tener yo razones por las cuales me pudiera haber separado del amor de Cristo, pero ni una me es válida delante de Dios. Yo no me presentaré delante del Señor diciendo: Señor, caminé cierto tiempo, creí cierto tiempo, pero en cierto momento me llegó esto y por favor perdóname, ¿no? Él me va a decir: mira, hijo, tuviste al apóstol Pablo, tuviste a Jesús primero, tuviste al apóstol Pablo, y ellos pasaron peores cosas que tú y ni siquiera, mira, ahí están. ¿Entienden? A veces somos buenos nosotros para poner pretextos y excusas con tal de salir inocentes. Pero delante de Dios el culpable es culpable y el inocente es inocente. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Cierto? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, dominio propio. Entonces, los cobardes, dice que los incrédulos, los cobardes, tienen su parte en el lago de fuego. ¿Sí? Entonces, nosotros que queremos ganar el cielo, no es de cobardes, es de valientes, es de esforzados, es de aquellos que pelean y saben que en cualquier momento pueden morir. Aquí, hermanos, estamos nosotros en este país y en otros países donde nos miran. Saben que es la buena vida para servir al Señor. Que si no lo quieren hacer es por su propia cabeza. Pero hay lugares en donde corren peligro por servir a Cristo. Lugares comunistas. Tenemos China, tenemos países por ejemplo, islámicos. Que ser cristiano es un riesgo. También África, donde ser cristiano es un riesgo. En donde de verdad ahí sí se prueba la fe de la persona. Aquí, hermanos, ustedes trabajan, lo tratan bien, le dan beneficios. El gobierno de vez en cuando le manda una su ayudita. ¿Qué más quiere? Tiene carro, le funciona el aire, y si no le funciona el aire, lo lleva al mecánico o va al dealer, se compra otro. No tiene que caminar horas para llegar al culto. No tiene que tomar una lancha, una canoa y luego caminar horas para llegar al culto. Nada, tiene templos a la vuelta de la esquina, 5, 10 minutos, 20 minutos. Manejar una hora no es nada, viene manejando. Y su copiloto viene bien cómodo ahí, platicando y platicando y platicando. ¿Cuál sufrimiento? Como para decir, yo ya no voy a seguir a Cristo. ¿Verdad que si hacemos conciencia nos damos cuenta que somos, perdone la expresión, pero casi unos miserables cuando nos excusamos entre tantas cosas, comparándonos con los que murieron por causa de Cristo, por ese amor de Cristo, que nadie los separó de ese amor de Cristo?
No se trata de hacer simulacros, no se trata de golpearse el pecho, se trata de servir verdaderamente a Cristo. Ese es el servicio a Dios, entregar su propia vida, estar consciente de que voy a morir por causa de Cristo. El versículo número 37 dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo por presente, ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, el apóstol Pablo, aquel hombre sufrido, aquel que narra su historial, narra los padecimientos que tuvo. ¿Qué lo sostuvo a él? ¿Algún cuello con algún soldado romano? ¿Alguna influencia política? ¿Qué sostuvo al apóstol Pablo en toda esa su travesía con tal de llegar hasta donde tenía que llegar? Aquí lo testifica. Somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Nosotros tenemos la facultad, hermanos. Tenemos en nuestras manos el poder para vencer. Porque Cristo en la cruz del Calvario, en su muerte, en su sepultura y en su resurrección, sentenció a la muerte y sentenció a las potestades, sentenció a los gobernadores de las tinieblas, sentenció al mismo diablo. Y nos dio a nosotros, nos concedió a nosotros el poder. ¿Qué quiere decir esto? Que aún la muerte no podrá con nosotros. ¿Se da una idea? Que nosotros tenemos miedo que de morir. Hermano, estamos a un paso de la vida. Es lo que estamos a un paso de la vida, de la verdadera vida. Pablo dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia. Entonces lo que Cristo nos ofreció en la cruz del Calvario es el poder de estar conscientes de que si hemos de perecer esta vida, la que nos espera es gloriosa, es incomparable, es maravillosa, es, hermano, no tiene palabras para expresarse. Y no solo eso, sino que puso a las potestades, a las tinieblas, al mismo diablo en sujeción. Usted sabe lo maravilloso, lo hermoso que es decir: el Señor te reprenda. Y que ese ser que es más poderoso que nosotros, humanamente hablando, se aleje. ¿Usted sabe qué es eso? Encuéntrese un oso de 4 o 5 metros de estatura, rugiente, y que le diga: te vas, y que el oso agache su cabeza y se vaya. Eso es inconcebible. El oso lo que va a querer es comer. Pero el Señor nos dio la potestad. Claro, también no le voy a decir vaya y agarre a osos, porque en el nombre de Jesús se somete el oso. Eso es una mentira. Si se encuentra la casualidad de que usted está en algún lugar y encuentra un oso, le garantizo que si invoca el nombre del Señor, el Señor puede hacer algo. Pero no estoy diciendo de que usted vaya de oso en oso y al zoológico a domar leones en el nombre de Cristo. No lo va a respaldar Cristo. Pero somos más que vencedores. ¿Qué es un vencedor? Es aquel que venció, es aquel que superó los obstáculos y llegó hasta el final. Y somos más que vencedores nosotros,
por el amor que Cristo nos mostró a nosotros. Entonces, entender cómo yo me voy a separar de Cristo, siendo que me dio las herramientas, sería yo un insensato, una persona incongruente, teniendo todo a la mano. Se me concedió todo a la mano por Cristo Jesús. ¿Qué nos dice la Biblia? Los que creen en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Y qué es lo que hace un demonio? ¿Alguna vez usted ha visto una persona endemoniada? ¿Qué es lo que hace ese demonio en la persona endemoniada? ¿Qué no hace lo que bien le parezca al demonio? Algunos vomitan, algunos se desnudan, algunos se golpean, algunos se torturan, se dañan a sí mismos. Pero Dios nos dio el poder para libertar a esas personas. ¿Quién nos puede separar del amor de Cristo? Por eso Pablo dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni ninguna cosa creada, en otras palabras, nos puede separar del amor de Dios. Y yo le quiero decir en este día, hermano, hay veces que estamos en aflicciones. Hay veces que usted siente que ya solo le queda un remo, el otro se le quebró. Tal vez hay veces que siente que van dos en la canoa con usted, pero uno va remando al revés. Y tal vez considere que ya no hay más y que ya se agotaron los recursos. No se agotaron los recursos. No se han agotado los recursos. Tenemos a Dios, el que se entregó por nosotros, el que murió por nosotros. Y mire lo que dice el versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está a nuestro auxilio, si Dios está, es nuestro guardia, ¿quién contra nosotros? ¿La muerte? ¿Lo alto? ¿Lo profundo? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Angustia? ¿Peligro? ¿Espada? Si Dios está con nosotros, ¿usted sabe qué es tener a Dios de su lado? Ay, hermano, el que tiene a Dios lo tiene todo, absolutamente todo. Entonces, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Así que, hermano, en México se dice, no se achicopale. En español regular, no se desanime. No cuelgue los tenis, no tire la toalla, como me quiera entender. ¿Cómo? No, ajá. I keep up. No se dé por vencido. Lo que viene, lo que Dios ha preparado para nosotros, hermanos, es mucho más de lo que nosotros podemos pensar, más de lo que merecemos. Pero tenemos que llegar hasta el final. Si no llegamos, si nos damos por vencidos, ahora usted no sabe lo feliz que yo voy a estar allá y usted lo triste que va a estar sufriendo. O viceversa. Por eso, hermano, siempre llévese al corazón y a la mente estas palabras. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Pregúntese usted mismo, ¿quién? Y termine concluyendo. Estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Vamos a ponernos en pie. Y a darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho.
hay un canto que dice: por amor. En lo que yo voy a cantar este canto, si alguno lo sabe, acompáñeme. Si no, medite en lo que Cristo ha hecho por usted y qué es lo que usted debe hacer. Por amor se entregó el Salvador. Por amor al Calvario llegó. Ese amor con que Cristo me amó, yo no puedo cambiar ese amor. Ese amor con que Cristo me amó, yo no puedo cambiar ese amor. Traspasado su cuerpo colgó, duros clavos de inclemencia y dolor, roja sangre su rostro bañó. Por llevarme a esa bella mansión, roja sangre su rostro bañó. Por llevarme a esa bella mansión. Escuche bien esto. Me pregunto